Moisés es una figura importante para las religiones abrahámicas, donde se le venera como profeta, legislador y líder espiritual. Es un hebreo que creció como un príncipe egipcio. En hebreo su nombre es Mosé, también llamado Moshe Rabenu en hebreo, Lit. Moisés, nuestro maestro, es el profeta más importante en el judaísmo. También es un profeta importante en el cristianismo, el islam y el bahaísmo y otras religiones abrahámicas. Las referencias fundamentales acerca de Moisés se hallan en las sagradas escrituras del monoteísmo, Torá, Antiguo Testamento, Corán. Para el judaísmo, Moisés es el hombre encomendado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducir el éxodo hacia la tierra prometida, siendo por ello el primer profeta y legislador de Israel. Según la tradición bíblica, Moisés era descendiente de Leví, transmitió la ley al pueblo hebreo y sentó las bases para el sacerdocio y el culto israelita. La tradición judeocristiana atribuye a Moisés la autoría de los 5 primeros libros bíblicos, Pentateuco. En cuanto a evidencia material extrabíblica acerca de Moisés, los arqueólogos carecen de ella. Fuera del marco de la creencia, la falta de objetos que permitirían corroborar o incluso evaluar la validez de los textos bíblicos, genera hipótesis y conjeturas diversas. La historia de la vida de Moisés es narrada en la Biblia, específicamente en la Torá, primera parte del Tanaj, y en el Pentateuco. El texto bíblico narra cómo Moisés lideró la salida de los hebreos de Egipto y recibió los 10 mandamientos de manos de Yahvé en el monte Sinaí. La tradición sostiene que Moisés vivió 120 años. En el libro del Éxodo, el nacimiento de Moisés tuvo lugar cuando un indeterminado faraón egipcio había ordenado a las parteras, comadronas, que mataran a todo varón hebreo recién nacido, pero estas por temor a Dios no hicieron como se les mandó, compárese Éxodo 1, 15, 17. Según el mencionado libro, Moisés fue hijo de Amram, quien era miembro de la tribu de Leví y descendía de Jacob, y su esposa, Jochebed o Jocaber, compárese Éxodo 2, 1, 6, 20. Moisés tuvo una hermana 7 años mayor que él, Miriam, y un hermano 3 años mayor que él, Aarón 16. Según el libro de Génesis, el padre de Amram, Coat, llegó a Egipto junto con 70 miembros del grupo de descendientes de Jacob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de israelitas nacidos en Egipto. Jochebed dio a luz a un pequeño, y lo escondió durante los 3 primeros meses. Cuando no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta, embadurnada con barro en su interior y brea en el exterior para hacerla impermeable, y la llevó al Nilo. La cesta con el bebé fue observada y seguida de cerca por Miriam hasta que la hija del faraón llegó al Nilo para bañarse. La princesa egipcia descubrió la cesta y a Moisés dentro de ella. Miriam se acercó y consiguió que la princesa encargara que una hebrea amamantase y cuidase de la criatura. La hebrea en cuestión fue la propia madre de Moisés. Durante 2 años Jochebed amamantó a Moisés y después la criatura le fue entregada a la princesa. Moisés fue criado como si fuese hijo de la princesa egipcia y el hermano menor del futuro faraón de Egipto. A través de la Mishnah, la tradición hebrea conserva un relato de cómo Moisés, aún siendo una criatura, perdió gran parte de su capacidad de hablar debido a un incidente que ocurrió ante el faraón en Egipto. Cuando Moisés se hizo adulto, observó el trabajo de los esclavos hebreos. Un día, al ver la brutalidad con la que un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés acabó con la vida del egipcio, acto que lo condujo a tener que dejar Egipto. Ya saliendo de Egipto, en la tierra de Madián, Moisés se detuvo en un paraje con un pozo y allí protegió a 7 pastoras de una banda de otros pastores malintencionados. El padre de las pastoras, Jetro, era sacerdote de Madián. Adoptó a Moisés como hijo suyo y le permitió que habitase en Madián. Allí trabajó Moisés como supervisor y responsable principal de los rebaños. A su debido tiempo, Jetro también permitió que Moisés se casase con la mayor de sus hijas, Séfora. Trabajando como pastor, Moisés vivió en Madián durante 40 años, tiempo durante el cual Séfora le dio un hijo, a quien Moisés llamó Gersón. Según la narración bíblica, en cierta ocasión, Moisés llevó a su rebaño al monte Horeb, y allí vio una zarza que ardía sin consumirse. Cuando Moisés intentó aproximarse para observar más de cerca aquella maravilla, Dios le habló desde la zarza, revelando su identidad e intención a Moisés. Y Dios en forma de zarzar ardiente le dijo: no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias.
Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Yo soy el que soy. Yahvé indica a Moisés que ha de regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés expresa no ser el candidato para realizar tamaña encomienda y, además, recuerda que padece de una dificultad en el habla. Yahvé le asegura que le proporcionará todo el apoyo necesario para que lleve a cabo su obra. Moisés obedece y regresa a Egipto, donde es recibido por Aarón. Ambos organizan una reunión para informar a los israelitas sobre lo ocurrido y, luego de señales, revelaciones y proezas llevadas a cabo por Moisés, los hebreos lo seguirán como enviado que trae la palabra de Yahvé. Lo más difícil fue persuadir al faraón para que dejase marchar a los hebreos, quienes no obtuvieron su permiso hasta que Yahvé envió 10 plagas sobre los egipcios. Esta serie de eventos comenzó con el agua, tornándose sangre y culminó con la muerte de todos los primogénitos egipcios, lo cual causó tal terror entre los egipcios que el faraón terminó por permitir que el esclavizado pueblo hebreo dejara finalmente Egipto. Moisés lideró al pueblo israelita en dirección este, iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida. Partieron desde Rameses hacia Sucot unos 600.000 hombres, sin contar los niños. Llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la voluntad de su predecesor, las aguas de Moisés. La gran caravana de los hebreos se movía lentamente y tuvo que acampar 3 veces antes de dejar atrás la frontera egipcia, establecida entonces en el Gran Lago Amargo o en la punta más septentrional del Mar Rojo. Entretanto, el faraón cambió de opinión y, con un gran ejército, partió para recuperar sus esclavos. Atrapados entre el ejército egipcio y el mar, los hebreos se desesperaron, pero Yahvé dividió las aguas del Mar Rojo por mediación de Moisés, permitiendo a los israelitas cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército egipcio. Moisés en el monte Sinaí. Fecha del Éxodo. Aunque la Biblia no cita al faraón del Éxodo por su nombre, sí da la fecha exacta del Éxodo. En 1 Reyes 6:1 se lee que Salomón comenzó a construir el templo en el 4º año de su reinado, 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Se estima que el 4º año del reinado de Salomón fue hacia el año 966 a.C. A partir de ello la fecha de Éxodo podría haber sido 1446 a.C., cuando gobernaba Tutmosis III. No obstante, dado que el texto bíblico indica específicamente que los hebreos partieron de la ciudad llamada Rameses hacia Sucot, ciudades que no existían en tiempos de Tutmosis III y que datan del siglo Shi a.C., cuando Ramsés II gobernaba Egipto, en el campo de la investigación se considera el año 1250 a.C. H.W.F. Sachs, profesor de lenguas antiguas, observa en sus escritos académicos que la mención de la ciudad de Rameses en Éxodo 1:11, en tanto que localidad de almacenaje, construida en parte por los esclavos israelitas, ofrece de hecho un indicio cronológico, dado que hoy es sabido que Ramsés II construyó una ciudad, Per Ramsés y Pi Ramsés, la cual se corresponde con el nombre proporcionado por la Biblia. Ello tiende a posicionar la esclavitud de los hebreos en Egipto y su salida de ese país en el siglo XIII a.C. Es en ese mismo siglo que ocurre la primera mención extrabíblica de Israel. Se trata de una inscripción del sucesor de Ramsés I, Meremptah. Luego de transcurridos 3 meses, Éxodo 19, desde que los hebreos habían salido de Egipto y durante la travesía por el desierto, Dios confirió los 10 mandamientos directamente a Moisés y lo hizo en el monte Sinaí. Según la tradición bíblica, Moisés subió a dicho monte a recibir las tablas de la ley. Estuvo en Sinaí durante 40 días, hasta que recibió de Dios, ya sea de hecho o bien por inspiración divina, 2 tablas de piedra escritas con su dedo, Deuteronomio 9:9-10, Éxodo 31:18. Las tablas en cuestión recogían los 10 mandamientos, leyes básicas de cumplimiento obligatorio para el pueblo hebreo. Dado que las distintas tribus hebraicas, hasta entonces conservaban la fe en un Dios único y algunas costumbres que habían heredado de sus antepasados, pero no poseían un concepto claro acerca de Dios, tampoco poseían leyes fijas sobre la vida social y moral. Habiendo residido en Egipto, algunos de ellos copiaron allí ciertas costumbres paganas.
Era necesario, por consiguiente, enseñar a los israelitas en qué consistía su verdadera fe y a qué leyes debían atenerse. Cuando Moisés bajó a notificar a su pueblo, descubrió que en su ausencia los israelitas habían fundido metales preciosos y construido un becerro de oro, a semejanza de un cuadrúpedo ídolo egipcio, y comprendió que lo veneraban. La eventual idolatría cometida por el pueblo provocó la ira de Dios indignado, Moisés montó en cólera y arrojó las tablas de la ley, destruyendo asimismo el ídolo de oro. Las prescripciones divinas no obstante serían reescritas y restablecidas por Moisés, siendo subsecuentemente adoptadas por el pueblo. Al acercarse Moisés al campamento, vio el ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del monte. Éxodo 32, 19. Iconográficamente, Moisés es representado como legislador del pueblo hebreo y portando las tablas de la ley con los 10 mandamientos, siendo dichas tablas su principal atributo en la creencia colectiva e imaginería visual tanto judía como cristiana. La travesía por una serie de parajes inhóspitos de la gran masa de personas fue dura y muchos empezaron a dar rumores y a murmurar contra sus líderes, Moisés y Aarón, aduciendo que era mejor estar bajo el yugo egipcio que padecer las penurias de la travesía. Moisés realizó innumerables milagros para aplacar la dureza de la travesía y demostrar al pueblo de Israel que Yahvé los guiaba. Las manifestaciones divinas fueron pródigas. Para alimentarlos, Yahvé hizo llover maná del cielo. Para beber, les dio múltiples fuentes de agua, como la fuente de agua amarga convertida en agua dulce. En tanto Yahvé ordenó a Moisés hablarle a una roca de una saldría gran cantidad de agua, Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón, por eso llamaron a ese lugar Meriba, es decir discusión. En su travesía por los desiertos, Israel lucha por primera vez contra los amalecitas, que eran un pueblo principal y vencen solo por la pujanza de Moisés. Éxodo 17, 8. Israel además vence a Arad, a los amorreos liderados por Sehón y rodean tierras por donde no se les permite combatir ni se les da el paso, como es el caso de las tierras de Edom. En el monte Sinaí, el pueblo judío fue organizado doctrinalmente por el sacerdocio menor de Aarón. Se les inculca estatutos, mandamientos y por sobre todo el desarrollar fidelidad a los convenios con Yahvé. Esta historia es contada en el Levítico. En el mismo monte, Yahvé entrega el decálogo de los 10 mandamientos, pero al bajar Moisés junto a Josué, encuentra a su pueblo adorando un becerro de oro. Esta perversión a los ojos de Yahvé fue castigada con la muerte, así en el Éxodo se cuenta. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Situaciones como esta se sucederían varias veces en el trayecto hacia la tierra prometida. Yahvé le volvió a dictar sus 10 mandamientos y para transportar las sagradas escrituras, se construyó el arca de la alianza. Para portar dicha arca, se construyó el tabernáculo, que sería el transporte del arca hasta que se llegara a la tierra prometida, donde se construiría un templo donde albergarla. Ya cerca de la tierra prometida, Moisés encomienda a 12 espías el investigar y dar un reporte de las bondades de la tierra de promisión, pero al volver, 10 de los 12 espías dan un reporte sumamente desalentador sobre las gentes que moraban sobre estas tierras, inculcando miedo a las huestes armadas y por sobre todo desconfianza a las promesas de Yahvé. Debido a esto es aquí donde Dios castigó a Israel hablándole a Moisés y diciéndoles estas palabras: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun, conforme el número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esta historia es contada en el libro de Números capítulo 13 y 14, 26, 35. Según esos textos, Yahvé al ver el miedo de su pueblo elegido, prohibió la entrada de todo varón de guerra, mayores de 20 años, a la tierra de promisión, incluyendo al mismo Moisés a quien solo se le permitió verla desde lo alto de un monte, Nebo. Hay que aclarar, sin embargo, que la prohibición no incluía a los levitas, tribu a la que pertenecía Moisés, quienes no estaban registrados para la guerra, ni tampoco a Josué y Caleb, quienes sí mostraron fe en las promesas divinas.
A Moisés no se le permitió entrar por un incidente posterior en el que se atribuyó crédito personal por un milagro de Yahvé ya estando cerca de Moab. Balac, rey de los moabitas, ve venir a Israel por el margen oriental y teme del pueblo de Israel, manda a llamar a Balaam, adivino de Mesopotamia, para que maldiga al pueblo de Israel. Pero Yahvé envía a un ángel a interponerse en el camino de Balaam hacia el monte de Bamot Baal y es persuadido a bendecir al pueblo israelita y lo hace 3 veces a pesar de los deseos de Balac. Finalmente, tras 40 años de vagar por el desierto, los hebreos de aquella generación murieron en el desierto. Una nueva generación de hebreos libres, nacidos en el Éxodo, llegaron a la tierra prometida y entraron por fin a ella guiados por Josué. Moisés, se le prohibió entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios en Meriba, por golpear la roca en vez de hablarle, permaneció con aquellos que no iban a entrar a las tierras prometidas y sabiendo que no estaba lejos la hora de su muerte, le pasó el mando a Josué. Josué cruza el río Jordán dejando atrás casi 40 años de permanencia en el desierto de Parán y una distancia recorrida cercana a los 1000 kilómetros, a razón de 25 kilómetros por año, desde que dejaron Pi-Ramsés en Egipto. Cuando murió Moisés, a la edad de 120 años, fue llorado por su pueblo durante 30 días y 30 noches. Bueno amigos y amigas de YouTube, si te gustó el video suscríbete al canal para ver más vídeos relacionados y regálanos un like para ayudarnos a crecer. Hasta la próxima buscadores de lo enigmático.